Bienvenidos a Pensamiento y Filosofía. Hoy exploraremos una de las reflexiones más profundas del filósofo Julián Marías, la relación entre metafísica y antimetafísica. ¿Es la metafísica un intento inútil de buscar la verdad absoluta? ¿O es una necesidad inevitable del pensamiento humano? Marías nos ofrece una visión en la que la metafísica no es solo una disciplina académica, sino un horizonte esencial para la comprensión de nuestra propia existencia. La metafísica ha sido tradicionalmente entendida como la disciplina filosófica que estudia el ser en cuanto ser. Aristóteles la definió como filosofía primera, encargada de abordar las cuestiones fundamentales de la realidad, la existencia y la esencia de las cosas. Sin embargo, su alcance va más allá. La metafísica es el intento de comprender lo que existe de manera radical. Julián Marías retoma esta tradición y la amplía desde su propia concepción del pensamiento, que parte de la vida concreta y de la experiencia personal, evitando un enfoque puramente abstracto. A partir de la modernidad, la metafísica ha sido cuestionada intensamente. Kant afirmó que la razón tiene fronteras que no puede traspasar, sugiriendo que el conocimiento metafísico es problemático. Nietzsche proclamó la muerte de Dios, lo que llevó a una crisis en los fundamentos metafísicos de la realidad y la verdad. Heidegger, por su parte, argumentó que la metafísica occidental ha olvidado el verdadero sentido del ser, reduciendo la realidad a categorías racionales insuficientes. La consecuencia de estas críticas ha sido la aparición de la antimetafísica, un pensamiento que rechaza la posibilidad de verdades últimas y absolutas. Marías defiende la necesidad de la metafísica y argumenta que toda negación de la metafísica es, paradójicamente, una postura metafísica en sí misma. Para él, la metafísica es ineludible, porque surge de nuestra estructura vital. No es una cuestión puramente teórica, sino que afecta directamente la manera en que vivimos y comprendemos nuestro mundo. Inspirado por Ortega y Gasset, Marías desarrolla una metafísica centrada en la persona y su circunstancia, enfatizando que la existencia humana es inseparable de su contexto y de las preguntas fundamentales sobre el sentido de la vida. La negación de la metafísica ha llevado a un pensamiento fragmentado y relativista. Sin una base metafísica, la verdad se diluye y el pensamiento filosófico se vuelve incierto. Esta situación ha dado lugar a un escepticismo radical en el que se rechaza la posibilidad de alcanzar conocimientos sólidos sobre la realidad. Marías alerta sobre el peligro de esta postura, ya que la ausencia de metafísica deja al ser humano sin una estructura sólida para orientarse en el mundo. En su opinión, es necesario recuperar una filosofía que, sin caer en dogmatismos, se atreva a pensar en términos absolutos y a buscar respuestas profundas. La metafísica no es un lujo intelectual ni un residuo del pasado, sino una dimensión ineludible del pensamiento humano. Julián Marías nos invita a reconsiderar su importancia y a asumir el reto de pensar la realidad en toda su profundidad. Lejos de ser una disciplina obsoleta, la metafísica nos proporciona herramientas para comprender el mundo y nuestro lugar en él. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. No olviden suscribirse y comentar, y compartir este video para seguir explorando juntos el mundo de la filosofía.